sopló el espíritu. A partir de ahí se convirtió en un alma viviente, o sea, porque ya tenía ánima, tenía vida. ¿Qué le dio vida? El espíritu. Igual pasa en el vientre de una mujer cuando concibe, lo que le da vida a ese... ¿En qué momento pasa? Yo no puedo decirlo, pero en el momento que el espermatozoide fecunda, ahí sopla el espíritu para que haya una vida allí, ya hay alma porque hay corazón, y hay corazón porque es donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, los que de pronto vieron ya el título del mensaje del domingo, espíritu, cuerpo y espíritu, pero el primer espíritu es el creado por Dios, que a pesar que el título es en mayúscula, yo la E la puse en minúscula, que difiere de la palabra espíritu, que entra, digamos que entró en Jesús, el espíritu que entró en Jesús y el espíritu que le dio vida a Jesús, que el soplo que hizo Dios allí, hasta ahora para mí, fue el mismo verbo. Igual nosotros, cuando yo esté hablando de estas cosas y usted no entienda, levante su mano y yo le explico bien. Yo tengo una inquietud. Dime. Cuando Jesús fue formado, cuando Jesús fue concebido, ahí en Jesús en ese momento, ¿qué espíritu entró ahí? El espíritu, el verbo hecho carne y se desprendió. ¿Se desprendió de Dios? Salió, él mismo lo dice, salí de Dios, salí de Dios. Allá está Dios, vamos a mirar a Dios aquí. Está Dios, está el verbo y por supuesto que está el espíritu, que es el espíritu de Dios. Para que el verbo se convirtiera en hombre, el verbo existía. No fue que Dios creó ahí de rapidez un espíritu. Entonces el mismo verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Entonces el espíritu que estaba en Jesús era el espíritu de cuando se llamaba verbo. Pero a lo que entró en María, se separó de Dios. El verbo se separó. Se separó de Dios. Dejó de ser Dios. Dejó de ser Dios. Y ese espíritu le dio vida a Jesús. Ese es el espíritu. Es el mismo espíritu que Dios creó. ¿Cuál es la diferencia? Diferente al espíritu que nos da vida a nosotros, que es un espíritu creado por Dios. Sí, que fuimos creados. Fuimos creados. Nosotros no existíamos. El verbo sí. El verbo ha sido eterno. Pero el espíritu que está en mí, que me dio vida. El que te dio vida fue creado. Fue creado. Es la única diferencia. Es la única diferencia porque tu espíritu salió de Dios como salió el verbo. Dejó de ser Dios. Pero el mío fue creado por él. El tuyo fue creado. Y el de Jesús no fue creado. No fue creado porque él era Dios. Nosotros somos dioses también. Somos dioses porque tenemos la esencia, tenemos la sustancia. Tenemos la sustancia y ahí voy. Tenemos la sustancia. O sea, como el ejemplo que yo pongo es, se saca una caldereta de agua del mar, la caldereta que está aquí es mar, pero cuando tú la sacas, al tiempo se muere. Al tiempo se muere. Eso entiendo. Lo que no tenía bien claro era que eran diferentes el espíritu que le dio vida a Jesús al espíritu que me dio vida a mí. No, la diferencia está en que Él existía siempre. Nosotros en espíritu somos dioses. Claro. Salmo 82. Yo dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Lo que pasa es que somos dioses en espíritu, pero cuando entra el espíritu, nos separamos de Dios y venimos a vivir en un cuerpo donde habita el pecado, que es la personificación de Satanás.
Entonces, para la salvación, ¿cuál es? El Espíritu de Cristo, el Espíritu que Él muere, Él resucita y resucita como Espíritu vivificante. Ese es el Espíritu que nosotros recibimos, ese es el Espíritu que nos da vida. Por eso, si ustedes, y lo voy a decir ya directamente con ustedes, que es la gente que yo vengo tratando con unos hace 30 años, el otro 27, 25, 23, 18, pero aquí que entre 20 y los 30 años, pero vamos a poner, ya tú tienes como 20 años, Víctor. 15, ¿verdad? Son 15 años. En 15 años uno hace 3 carreras en una universidad, o 2 mínimo. Entonces, hay algo en los cuales ustedes tienen un poquito más de esfuerzo, porque teniendo ya claro lo que tú tienes claro, no sé si los demás lo tienen claro también, que cuando mi papá me engendró a mí, salió el Espíritu que Dios creó a su imagen y me dio vida, pero yo quedé separado de Dios. Pero la sustancia de Dios está ahí. Entonces, ¿qué fue lo que me dio vida a mí? Cuando comienza el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, comenzó a formarse en mí. ¿Cuánto se ha formado? No sé, yo diría que un 10, un 15, no sé. Esto es lo que determina cambiar la vida. Por eso el mensaje es, sin lavamiento no hay regeneración, no hay cambios, no hay vida eterna, no hay salud, no hay cambios, no hay salud. La vida y la medicina para todo nuestro cuerpo se va formando aquí. ¿Quién va dando eso? El Espíritu. ¿Cuándo entra el Espíritu? Cuando nosotros creemos, pero ese Espíritu se tiene que ir formando en la medida que vamos limpiando. Ahí tenemos nosotros a Ezequiel diciendo, esparciré sobre ustedes agua pura con un propósito. ¿Cuál es? ¿Limpiarnos de qué? Bueno, de ahora en adelante, ahora yo voy a preguntar, limpiarlo de todas sus inmundicias. Y dice Dios, y después de limpiarlo, pondré mi espíritu, ¿dónde? Dentro de ustedes, para yo hacer que ustedes anden en mis estatutos, para yo hacer que ustedes guarden mis preceptos y los pongan en práctica. Micrófono. Vamos a rodar los micrófonos y vamos a hacerlo. Volviendo a la misma pregunta, conclusión, la diferencia que dijo ahorita. ¿Cuál? Creado. Olvídate de Víctor, dime tú. Sí, porque me nació la duda. No importa, pero tú pregunta. Creados por Dios. Háblame de ti. Exacto, creados por Dios. Dios nos creó espíritu, estamos allá. Creado. Allá. Tenemos la sustancia, la esencia de Dios. El día que tú fuiste engendrada, tu mamá concibió lo que le dio vida a ese espermatozoide, a ese, yo no tengo la forma, tiene que ser antes del feto, porque cuando es feto ya hay vida, ¿verdad? En el momento que la mujer concibe, el momento que la mujer concibe es porque entra el Espíritu que le da vida a ese ser, sea varón o sea hembra. Ese es el Espíritu de Dios. Pero resulta que desde que Caín fue engendrado físicamente, humanamente, ¿por quién? No, contésteme uno solo para que no se dañe el asunto. No fue el diablo. El que lo engendró físicamente fue Adán. Fue Adán. El espíritu que dio vida a esa criatura fue el espíritu de un ángel caído. Eso tienen que tenerlo bien claro ustedes, porque si no lo tienen bien claro, ustedes no entienden.
Entonces usted está en un país donde hablan inglés y usted se ríe con la gente, sí, o están en China y el chino le puede decir, tu madre es amiga mía, y se ríe porque no conocemos. Entonces cuando usted que está siendo enseñado en este ministerio de algo que usted puede comprobarlo, primero, yo no hablo nada que no esté escrito. Y segundo, usted puede comprobar con su vida. En la medida que usted va permitiendo que Cristo se vaya formando, usted ve en usted los cambios. Aunque nadie los quiera ver, pero usted ve los cambios. Y allí es donde yo quiero llevarlos a todos ustedes. Sin lavamiento no hay espíritu. No hay espíritu. El espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que hace que haya regeneración, que haya cambios en nosotros. Y ahora aquí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos han dado los cambios que debían estar en nosotros? Que hay una persona enferma. Y a veces ni cuenta nos damos. Sabemos que está la persona enferma. Sabemos que la persona necesita. ¿Qué es lo que necesita una persona enferma? Quitarle el estrés. Quitar la tristeza, hablarle. Y cuando uno ve que hay gente que lo quiere a uno cambia. Uno cambia. Sobre todo cuando somos honestos y de nuestra boca sale lo que Dios nos enseña. Entonces, por ejemplo, el caso de esta señora, que es la señora Flor Alba, que ella está, de pronto Jorge y Felicidad me corrige, pero ella está diagnosticada por cáncer. Yo no lo acepto. Y sé que si fuera lo que llaman cáncer, es algo que es curable. Y con lo primero que se cura cualquier enfermedad es con tranquilidad, con paz. Yo entendí por qué Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Cuando nosotros no estamos regocijados, que estamos molestos, estamos acabando con nuestra vida. Estamos quitando paz. Estamos amargándonos. Entonces hay una cantidad. Gracias, Jorge. Somos vulnerables. Yo he aprendido de Fran Suárez todo lo que explica. Lo que pasa es que yo no voy a dedicarme a dejar la parte espiritual por coger la parte material. Pero, por ejemplo, tenemos a un Víctor que sabe de medicina más que cualquiera de nosotros. Y las personas, por ejemplo, el caso de Felicidad, que ella conoce mucho de estas cosas. Y no sé cuál de ustedes también podía, o bueno, yo aprendo todos los días. Sobre todo que cuando comenzó la pandemia, escuché de una médico que dijo, todo el mundo tiene que aprender a ser médico. Y a nosotros Dios nos está enseñando a mejorar nuestra salud. Nada tranquilo. Yo, por ejemplo, yo siento, yo he perdido prácticamente 10 kilos de peso. Yo 68, 70 kilos. Estoy pesando 60.9. Vamos a ponerle 61, vamos a ser misericordiosos. Si cogemos los 68 kilos, he perdido 7 kilos. Y 7 kilos en una persona de 70 kilos es bastante. 10 kilos en una persona de 100 kilos no se nota mucho. Y yo me siento como envejecido, me veo horrible
Y eso me hace daño. Eso me hace daño porque yo soy una persona que las cámaras, yo salgo los miércoles, los domingos. Y yo hice un video hace 2 semanas que lo hice, 2 semanas, no, 2 días. 2 días, y después cuando yo vi el video yo decía, no hay un buen registro. ¿Por qué? Porque los sufrimientos matan. Los sufrimientos hacen que la gente se deteriore. Pero tenemos algo a que obedecer. Y es lo que yo hago cada mañana cuando me levanto. Y en la noche, yo me levanto a orinar 1 o 2 veces. La primera puede ser entre 12 y 1. Y ya la segunda, después de 4, Jaime me dijo, no, después de 4 ya no importa. Pero siempre me levanto 1 o 2 veces a orinar. Y antes de yo poner los pies en las chancletas, yo me siento en la cama y lo primero que puede salir es, mi alma te alaba, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Oh, Dios grande, digno de suprema alabanza. Pero eso, el decirlo constantemente, eso va produciendo en ti algo diferente. ¿Por qué nos vamos a negar a coger las palabras de Dios, guardarlas aquí? Si eso nos va cambiando. Yo sé, a pesar del desgaste que tengo, yo sé, tengo más tiempo de vida y lo que Dios me ha ayudado a mí. Yo sé. Y quiero que ustedes entren en lo mismo, porque por lo menos el que tiene más de 50 años ya es más lo que vivió que lo que le falta por vivir. Y si tiene 60, todavía es menos lo que le queda de vida. Entonces, si nosotros hemos vivido, la vida es de aquí hasta aquí, no importa cuántos años. Y si hemos vivido aquí, aquí y aquí, y de aquí hasta aquí hemos vivido escasez, lágrimas, problemas, disgustos, medio la parte económica como que sí, pero falta poco para llegar allá. ¿Por qué no aprovechamos esto? Porque estos días uno decía, cuando yo tenga 50 años, parece, cuando uno está joven, no, parece que nunca va a llegar a los 50 ni a los 60. Cuando ya tú llegas, que tú estás como por aquí, no hay que ser tan bruto. No hay que ser tan bruto para no darse cuenta, no reconocer. Prie, como decía mi papá, prie, de aquí para allá, yo voy a disfrutar de la vida. ¿Qué hacemos más amargándose hasta el último día de vida? Que hasta en el cajón te vas a ver horrible, rabioso. ¿Ah? Entonces aprovechemos cada hora, cada minuto. ¿Qué es lo que tenemos que aprovechar nosotros? Que haya regeneración. Regeneración. La regeneración es lo que te da cambios en la parte espiritual y en la parte física. La parte física. La parte espiritual se manifiesta en la parte física. Entonces, miren ustedes, tenemos la ventaja nosotros de lo que les expliqué ahora. Creo que Víctor ya entendió. Nosotros fuimos creados, ya el verbo, nosotros fuimos creados, cuando fuimos creados ya el verbo existía. Ya el verbo existía.
En el caso nuestro, cuando nosotros nacimos, ya el Verbo había sido hecho hombre. Ya el Verbo había sido hecho hombre, ¿verdad? Y gracias a Dios que nacimos después que el Verbo fue hecho hombre. Porque a los 30 años que el Verbo fue hecho hombre, el Verbo hecho hombre tuvo que recibir al Espíritu de Dios para poder encontrarse con el Espíritu de Él. Y Él darse cuenta que yo soy el Verbo, yo soy de Dios, yo estuve con Dios. Y eso es lo que Él le habla a los fariseos. Ustedes quieren apedrearme habiendo yo hecho buenas obras. ¿Por cuál de las buenas obras me apedrean ustedes? No te apedreamos por buenas obras, sino te apedreamos por la blasfemia de decir que tú eres Dios. Dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas, pero en las escrituras dice, cuando Dios dijo, ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo, pero van a morir como hombres. Qué bueno que tengamos que morir como hombres, porque después que muramos como hombres, viene la vida, una vida igual a la vida y al cuerpo que tiene Jesús ahora. Ahora, para poder entender esto, hay que prestarle atención. Y para poder creer esto, hay que poner en práctica lo que Dios manda. Amén. Pastor. Ricardo tiene una pendiente, pero dale tú. En relación a las dos naturalezas, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, no lo tocaste en la enseñanza, pero está en la síntesis, o de pronto no lo escuché en la enseñanza. En todo caso, allí Pablo lo explica tan bien definido, me dice que ¿Cuál? que haya también ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya, claro, no, eso yo lo dije. Me gusta cómo está allí explicadito, claro. explicado, bien resumido, dice, siendo él en forma de Dios. En forma de Dios. Léelo. Ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. Pero ¿a quién se está refiriendo? Lee bien el versículo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Jesús con el Espíritu. Exacto. Es ya el Verbo que recibió al Espíritu. Ya fue ungido. Es el ungido ya. Ungido. El cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios cuando Claro. era el Verbo. Cuando era el Verbo y ya tenía el Espíritu. Ya tenía el Espíritu. Ya se cumplía, dioses son. Pero seguía siendo hombre. Exacto, que es lo que ahora viene. Porque mientras estamos en este cuerpo, estaba escrito, murió Jesús como hombre. Si estaba escrito, ustedes dioses son. Así es. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿A qué aferrarse? sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Ahora, ya tú te estás dando cuenta que cuando él dice tomando forma de siervo, es cuando él decide, cuando dice Isaías, ¿quién irá por nosotros? Dice, heme aquí, yo iré. No estimó, no, yo voy a hacerme hombre. Ahí tienes que remontarte allá. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres cuando ya fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Fíjate, ya estando en la condición de hombre, vino la humillación se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. y muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces, fíjense ustedes, cualquiera que lee eso se lo puede aprender de memoria, pero no hace una buena hermenéutica allí, no sabe hacer la hermenéutica, no ha aprendido, el pastor no le ha enseñado. Entonces, esto es una profesión, tenemos que aprender hermenéutica, homilética, gramática, ortografía, derecho.
Tengo que aprender geografía, historia, tantas cosas que hay que aprender. Esto que hemos mencionado responde a preguntas que te han hecho por YouTube. ¿Qué herejía has dicho? ¿Que de dónde sacas esto? De que Jesús, que nació con una genética mala, que Jesús no era hombre. Que inventan, y tú me ves a mí escribiendo. Hay uno que yo creo que me estaba vacilando. Ya yo le dije una respuesta, ahora sigue otra vez lo mismo, pero yo hoy no he tenido tiempo. Yo ya estuve metido en... Porque yo ayer, martes, yo perdí, tuve un disgusto el lunes, en la noche ya. Y el martes, nada, yo me ponía a trabajar y no sentía nada. Y en un momento me dio miedo. Y dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me vas a quitar el ministerio? ¿Qué pasó? Me dio miedo. Y ya esta mañana, anoche mismo, ya recuperé la tranquilidad. Entonces, si esto pasa conmigo, con toda mi experiencia, con todo el tiempo que yo dedico para poder hablarles de ustedes de cosas que ya yo he experimentado, que no solamente lo que está escrito, sino que yo lo he experimentado. Y quiero irlos llevando a ustedes. ¿Qué me dices? El conocer estas cosas, además de conocer cuál es nuestro origen, donde Dios nos creó a su imagen, en conformidad a su semejanza, es que creo que debemos entender de que la naturaleza humana no puede tener la posibilidad de, a menos que reciba el Espíritu, no puede hacer lo que el Espíritu está diseñado a hacer. En este caso, ese Espíritu que... cuadra bien el asunto. La naturaleza humana por voluntad propia no puede obedecer a los estatutos de Dios. La naturaleza humana, o sea, el hombre. A menos que vaya recibiendo el Espíritu que promete el profeta Ezequiel, que pondré mi Espíritu en ustedes si se limpia de todas sus inmundicias. Pondré mi Espíritu dentro de ustedes para yo hacer que ustedes anden en mis estatutos. Eso lo que te está diciendo es, la gente, mientras no permita que el Espíritu se vaya formando, ellos no van a poder hacer nada, porque quieren hacerlo con sus propias fuerzas. Quieren hacerlo diferente al orden de Dios, que es lo que más pasa. Y es el daño más grande y más grave que tienen las religiones. Y que precisamente parte de lo que Víctor mencionó en el audio, que estaba algo pronto enredado o algo confuso, que es la parte, conociendo ya que tenemos las dos naturalezas, viene ese procesamiento de aprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad para poder... Que es lo único que nos compete hacer a nosotros. El resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios. O sea, ya nosotros al conocer que hay que hacer un lavamiento para que el Espíritu se forme, para que así como Dios se manifestó en Jesús, Dios también se manifiesta en nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, somos los que vamos a completar la obra que inició Cristo Jesús. Díganme ustedes dónde usted puede ver que verdaderamente la iglesia se esté manifestando. Y hay algo que debemos tener claridad. Dios, y lo voy a decir así con propiedad, Dios está necesitando que nosotros lleguemos a tener las riquezas para poder hacer lo que Dios dice. Estos son mis representantes. Estos son los hijos del reino. Estos son los que están haciendo las escuelas, los colegios. Ya aquí van a dar permiso para que el niño de 3 años, pero qué locura, decida, de 3, que le cambie
déjame terminar. Que el niño de 3 años decida qué sexo quiere. Pero por favor, ¿en qué cabeza puede caber eso? Un niño que no tiene ni siquiera la manera de decidir cosas como sí, tantas cosas que un niño de 3 años no puede decidir. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo voy a ser piloto, yo voy a hacer... Pero sí, según puede decidir. Y un niño, sabemos que no, sabemos que son los padres del niño los que dicen. Queremos que sea niña. O queríamos varoncito. Y esos padres que lleven a sus hijos a eso, ¿qué clase de espíritu creen ustedes que tiene ese cuerpo? Díganmelo. Ángel caído. ¿Ah? Ángel caído. Ángeles caídos. ¿Cuánta gente, Jorge, ustedes, porque desafortunadamente para ustedes, para el ministerio y para el ministro, ustedes no leen todo eso? Ustedes se dan cuenta, oye, pero esta gente, Dios mío, no razona, no entiende. Pero ¿qué van a entender si no hay quien se los enseñe? Y aquí hay quien se los enseñe y ustedes rechazan el asunto. ¿Alguien me hace una pregunta de lo que escuchó o me habla de lo que escuchó el domingo? Señora Felicidad. Ahora. Ahora. Todo esto Jesús lo resume. ¿Qué es todo esto? Esto de poder permitir que Dios se manifieste en nuestra vida. Él dice, el que me ama, mi mandamiento guardará. Exacto. Entonces, cuando no guardamos los mandamientos, ¿podemos decir que amamos a Dios? No, estamos impidiendo que Dios haga lo suyo. Somos enemigos de Dios, por favor. Somos enemigos de la cruz de Cristo. Somos enemigos del plan de Dios. Y Dios, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? Te voy a suplir lo que te falta. Mira, voy a hacer que tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y te voy a enriquecer en todo para toda liberalidad. Y nos enseña por qué y para qué. Hace unos días me dijiste, Dios quiere enriquecernos. Dios quiere enriquecer, ¿no? El deseo de Dios. Dios quiere. El asunto es que muchas veces nosotros le impedimos. Si tú quieres que tu hijo sea futbolista y tú comienzas, le enseñas, se pega aquí, se le pega aquí, hace así, corre así, te mides para acá, el campo es así, y tú gastas tiempo. Y entonces llegas tú y le pones un instructor que sabe de eso. Le pagas al instructor. Y el pelado ya cuando tú lo ves, sale, no, que papá, yo quiero ser karateca. ¿Ah? Después de haber tú invertido tiempo desde niño diciéndole el balón, esto. Pues mira, cristiano con su hijo. ¿Ah? Tiene que comer así, tiene que ser así, ya tiene los cuadritos el pelado. ¿Ah? Tiene 14 años. Y el pelado dice, ya quiero que llegue el tiempo para jugar en la misma cancha y en el mismo equipo con mi papá. ¿Ah? Entonces, así debemos hacer nosotros también. ¿Tú sabes qué fue lo que Dios se gastó en nosotros? No fue dinero, fue la vida de su Hijo, la sangre derramada de su Hijo, los sufrimientos de su Hijo, los padecimientos de su Hijo, las burlas que le hicieron a su Hijo.
para que nosotros... Ahora, hay algo que yo se los he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir. Mis finanzas dependen de las finanzas de ustedes. Mis finanzas dependen de las finanzas de ustedes. El ministerio depende. ¿Ah? Aquí debíamos tener ya un proyector que sale por 1.700.000 más o menos. Un proyector, de aquí hasta acá. 75 pulgadas. Nada. Proyector, ya video bien, eso no existe. Proyector. Tú tienes ahí el control, como si tuvieras el televisor. ¿Quieres poner Netflix? Pones Netflix. ¿Quieres poner DirecTV? Pones DirecTV. ¿Quieres ver HBO? Tienes HBO. Todo en la pared. En la pared. En la pared. Y da para una capacidad de 75 pulgadas. 75 pulgadas. El negocio es así. Hay una promoción. Vale 3.700.000 el televisor con el proyector. Que por eso fue que yo llamé a Giancarlo y después te llamé a ti a ver qué podíamos hacer para tener el proyector aquí, porque el proyector es de gran ayuda. El proyector es de gran ayuda. Y no se puede. Financieramente no se puede. 1.700.000 pesos por un aparato eso, que eso aquí no se ha visto todavía. No es un videobeam. Videobeam necesita aquí un trapo puesto aquí para una pantalla. Y un videobeam te muestran solamente la proyección que quiere ver, pero es como si tú tuvieras el televisor ahí. Bueno, entonces, si no hay diezmo, si no hay ofrenda, el ministerio y el ministro, avanzamos. Fíjense que yo no le he dicho a ustedes, como me enseñaron a mí, hermano, traigan hermano, traigan una persona, traigan invitados, porque el negocio está en el montón de gente. Pero el negocio no es el montón de gente, el negocio es que con 12 personas enriquecidas transformamos el mundo. 12 personas, 5 personas, con las riquezas de Salomón. Nosotros somos los que tenemos que ver el peligro en que están los niños. Proteger a los ancianos, a las ancianas. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 6 Jesús? Al que tiene hambre, al que tiene sed. Y cuando pone las ovejas aquí y los cabritos aquí, si quieren lo leemos, pero yo los digo, por cuanto vengan, benditos mi Padre, hereden el reino. Búscalo, Jorge, para que lo ponga. En Mateo 25, del versículo 30 más o menos en adelante. Hereden el reino, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando me vieron con hambre me dieron comida. Cuando me vieron desnudo, Señor, ¿cuándo te hemos visto? No, cuando lo hace con uno de estos pequeños. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque cuando me vieron desnudo, no me dieron ropa. Cuando me vieron con hambre, no me dieron comida. Es lo mismo. Mateo 25. Del 35, del 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel, viniste a mí. Entonces, los que puso a la derecha, las ovejas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo tú has estado hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿saben cuántos hijos de Dios están por ahí sometidos bajo el poder de los cabritos? Usted sabe de lo que yo voy a hablar el domingo, que voy a hablar del espíritu con que fuimos creados, el cuerpo en el que vive el espíritu y el espíritu de Dios entrando en nosotros. ¿Usted sabe qué es la evidencia de que el espíritu se esté formando? La primera evidencia: amor. Amor. La ausencia de amor indica no hay espíritu. Porque el fruto, no los frutos, la gente se equivoca diciendo los frutos, él es un solo fruto que tiene como primer ingrediente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué persona puede sentir eso si eso lo da el Espíritu? Esos cambios lo da el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema de impedir que el Espíritu de Dios entre en su casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recuerda que todavía te falta un pedacito. Y tú sabes lo que es que este pedacito lo vivamos como Dios quiere. Llegar a una vejez bien, con todo. Que no tengan que estar recogiendo los hijos a la hora que se vino a morir el viejo este. Cuando las cosas están tan difíciles. Haremos una rifa para comprar el féretro. ¿Ah? Pensemos. Y nosotros diciéndonos, y Dios diciéndonos: quiero que tengas siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Se te ha olvidado que tú eres hechura mía. Te creé en Cristo Jesús para las buenas obras que te preparé de antemano. Y que tú vas a abundar para toda buena obra cuando tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Y qué es lo que va a hacer abundar en buena obra? Cuando tú tengas el deseo de ayudar al necesitado. Cuando tú quieras, cuando tú entiendas que tú estás bajo, no un presidente, estás bajo un rey. Un rey de todo el universo, de todo el planeta. ¿Qué esperamos? Hay tiempo. Hay tiempo. Ustedes saben el testimonio que tendría el ministerio, que aquí, nosotros de aquí a un año, tengamos 2 o 3 personas que estén en la condición de tengo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, y que estén abundando para toda buena obra. Que estén abundando para toda buena, no han enriquecido,
Pero cuando están abundando para toda buena obra, es cuando Dios dice, ahora van a ver, voy a aumentar los frutos de su justicia. ¿Cuál es la justicia que se hace? Reparto, doy al pobre. Mi justicia permanece para siempre. Reparto, doy al pobre. Pero es que tenemos allí un demonio. A ver, ¿cómo le ponemos a una persona que no quiere soltar ni un peso? A ver, tacaño. O sea, hay un espíritu de tacañería. ¿Qué otro nombre? Ayúdenme. Un espíritu de ruindad, mezquindad, que le cuesta trabajo dar. No ha querido entender, porque no lo practica, no ha querido entender que la mejor inversión que puede hacer un ser humano es dar. No es saberlo, es entenderlo al ponerlo en práctica. Entonces, ahí donde estamos viendo. Doctor, ahí la importancia del inicio de la enseñanza el día domingo sobre las dos naturalezas. O sea, hablando de las dos naturalezas del creyente. Para que... No, las dos naturalezas del hombre y después del creyente, la de Jesús, las dos naturalezas de Jesús. Pero las dos naturalezas de Jesús de Nazaret y las dos naturalezas del creyente. De Jesús, que habla acerca de lo grande que es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y ahí en Juan 14, 21, hablando de estas obras que estabas hablando ahorita, que estabas expresando, la importancia de guardar el mandamiento, y es la manera en que yo puedo amar a Dios, y es la manera en cómo Dios se puede manifestar en mí para yo poder hacer esas obras. Ok, pero yo te voy a ayudar y voy a ayudarlos a todos. Okay. ¿Cuáles son las dos naturalezas iniciales de Jesús? ¿Me las puedes responder? La inicial es la que viene por la genética de la de María, la carnal. ¿Y la otra cuál es? Cuando ya recibe el Espíritu. No. ¿Viste? Ahí es donde, por eso es que esto es tan bueno. Porque fíjate, tú dijiste y Víctor dijo no. O sea, Víctor debe saber lo que yo voy a decir. Las dos naturalezas de Jesús, las dos primeras naturalezas es el Verbo, que se hizo hombre, el Espíritu, que hizo que María concibiera, y la carne. Esas eran dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas, el Verbo estaba separado de Dios. No era Dios. Entonces, para que el Verbo, porque el cuerpo tenía que morir, porque la razón para lo cual el Verbo fue hecho hombre fue para poder morir. Porque Dios ha podido venir un momentico aquí, sacrifíqueme, y ya. Pero no, era algo que tenía que ser igual a nosotros. Igual a nosotros para que nosotros dijéramos, pero así como Jesús venció, nosotros podemos vencer. Exactamente. Entonces, las primeras dos naturalezas de Jesús era el Verbo y su cuerpo. A los 30 años, ahora es Cristo Jesús, porque ahora viene el Espíritu de Dios, lo unge, se acomoda en el corazón de Jesús y hace contacto alma con espíritu. Entonces ya tiene la vida de Dios. Va a morir como hombre. Porque ya cuando se nace con este cuerpo es para aprovechar nosotros la oportunidad que se nos dé y para que este cuerpo Dios pueda juzgar a los ángeles caídos en este mismo cuerpo. Todos esos que están haciendo y toda la sangre de inocentes que han derramado, ellos lo van a pagar. Usted vio una serie conmigo que duramos como 2 meses hace poquito. ¿Cuál es el problema, hermano? Mientras ustedes no decidan, tomen la decisión
voy a leer para guardar las palabras de Dios en mi corazón. Eso es lo único que hay que hacer. El resto viene por inercia. El guardar las palabras de Dios te va dando a ti un conocimiento. Cuando tú repites, tú sabes lo que es que tú te levantes por la mañana y digas, Dios grande, digno de suprema alabanza. Alabanza y magnificencia hay delante de ti. En mí hay poder y hay alegría, porque soy tu casa. Yo soy la casa de Dios. Yo soy la iglesia del Dios viviente. Yo soy columna y baluarte. Sostengo y defiendo la verdad sobre el único fundamento de Jesucristo. ¿Cómo va a defender la verdad una pobre señora que se congregue en un lugar donde el pastor lo que hace es imponer manos y milagros y todo eso? ¿Cuándo esa infeliz señora va a poder entender estas cosas? A nosotros no nos han mandado a hacer milagros. A nosotros nos han mandado a permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y que si nosotros aprendemos a hablar como Dios habla, pasará como dijo Jesús. Yo hablo, mi Padre hace las obras. ¿Qué tanto trabajo nos puede costar a nosotros? Poco a poco. Cuando nosotros estábamos niños, nosotros no sabíamos decir ni siquiera carro. Pero ya aprendimos a decir carro, bus, automóvil, avión, helicóptero. Pero pasó un tiempo que tuviste que aprender. ¿A qué viene usted aquí? A aprender, a recibir la porción de espíritu que Dios suministra. Para que tú puedas mejorar, cambiar. Para que tú puedas agradar a Dios. Si no guardas las palabras, las demás comuniones van a ser igualitas. Mira, nosotros, mira la degradación. Nosotros teníamos 6 reuniones a la semana. Teníamos 3 servicios. Domingo, martes y jueves. Teníamos 3 comunión, lunes, miércoles y viernes. El único día de descanso era el sábado. Parecíamos testigos de Jehová. Después quedaron 2 enseñanzas, miércoles y domingo, y 2 comuniones. Después quedó 2 enseñanzas y 1 comunión. ¿Sabes qué quedó? Una sola enseñanza y 1 comunión, que es los miércoles. Pregúntenme. Javier, tú, coge el micrófono y pregúntame. ¿No has tenido tiempo a leer? ¿Quién? ¿Pasó? Sí, en ese aspecto tiene razón con la degradación. ¿Quién tiene razón? Lo que acaba de decir. Ajá. Pastor, una pregunta. ¿Qué significa la palabra regeneración? Degeneración. Regeneración. Regeneración es coger a uno que está degenerado y arreglarlo. Uno que está degenerado, ha perdido la generación, está degenerado, lo han desviado. ¿Qué es lo que más desvía al ser humano? El sistema religioso y el mundo. Y el mundo nos degenera. ¿Qué es la regeneración? La regeneración, ¿qué hace la regeneración? Comienza a prepararnos para nosotros poder permitir, escuche bien, permitir que el Espíritu de Dios se vaya formando. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos da la vida misma de Dios. Yo quisiera
tener un poder para que ustedes entiendan esto. Es la vida de Dios. Es como si a ti te dice alguien, vaya, te voy a dar la fuerza de Sansón. Pues, dame la fuerza. Acá te está diciendo, te voy a dar la vida de Dios. La vida de Dios. Yo creo que si te dicen, te van a dar la fuerza de Sansón, crees más que a que te den la vida de Dios. Tú dices, oh, voy a reventar jeta que da miedo. ¿Verdad? Con la fuerza de Sansón conseguiré lo que quiera. Eso. Ni quien se meta conmigo. Pero te dicen que el Espíritu te va a dar la vida de Dios, la calidad de vida de Dios y la eternidad de la vida de Dios, que podemos tenerla desde ya. ¿Qué nos pasa? ¿Quién? Tú. Pastor, yo no entendí, es regeneración. ¿No entendiste? Vamos a- No, yo entiendo la palabra regeneración, la escuché hace mucho tiempo y creo que lo que recuerdo es que son, en este proceso de regeneración son los genes de Dios que empiezan a formarse en nosotros por causa de Lavamiento. Eso es, para mí eso es la regeneración. Eso es lo que se te enseñó. Eso es lo que se te enseñó, que los genes de Dios no es sino cada palabra que se va. Así es. Bueno, Pastor, ¿quiere decir algo, Juan? no, Ricardo ya pasó. Pastor, yo quiero decir algo. Dilo. No, ya. Visto por los ángeles. Pastor, Esa era mi pregunta. Dime. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Esa parte de visto por los ángeles, Pastor, yo creo que me aclares el tema ahí. Vamos a poner que Víctor sea un ángel. Vamos a poner que Víctor sea un ángel. Y él te ve a ti. El ángel te vio. En este caso, A Jesús lo vieron los ángeles. Lo vieron los ángeles. O sea, todo el mundo lo vio. No, los ángeles. Fue predicado A los gentiles, que somos nosotros. En este caso, a nosotros y en aquella época. Pero lo vieron los ángeles. Es más, en el desierto, cuando él duró 40 días ahí sin poder comer, desayunar ni nada, los que le servían después, que ya se enfrentó al diablo y ganó, vinieron los ángeles y le sirvieron. Y él dijo, yo puedo llamar una legión de ángeles. Él sabía que los ángeles son espíritus ministradores que Dios ha enviado para que sirvan a favor de los que seremos herederos de la salvación. Él sabía. Pero él sabía también que él tenía que cumplir su papel. Él sabía lo que vino. Y hoy lo que tú acabaste de decir, Pastor, es que Dios tiene la necesidad de que Él pueda manifestarse a través de todas estas enseñanzas que son transmitidas por ti y que está escrito. Son Eso de que Dios tenga la necesidad es como un dicho que yo puse ahí, Dios necesita. Dios no necesita, Sí, pero necesita. Pastor, de alguna manera. Pero esa es la razón, es lo que nosotros sabemos. Es la necesidad más bien. Que Dios mandó a su Hijo para eso y ahora nos coge a nosotros, me da a mí lo que me ha dado para enseñárselo a ustedes y Dios dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahora, el deseo de Dios, y lo voy a decir de esta manera, y Dios necesita vernos enriquecidos, porque para eso no los enseñó. Para eso no lo enseñó. Si tú coges al paquiaíto y lo enseñas a cortar y a cortar, ¿por qué será que tú lo enseñas a cortar? ¿Qué quieres tú que él sea? Que sea un buen cortador. Un buen cortador, un buen sastre, ¿verdad? Exacto. Entonces Dios nos está preparando
para que seamos enriquecidos en todo. Que no tengamos nosotros necesidad de nada, sino que al contrario, la necesidad nuestra decía, ¿a quién vamos a ayudar hoy? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos la escuela, llevemos alimentos para allá, llevemos alimentos para acá, los ancianos. Dios manifestándose en nosotros. Ese testimonio haría crecer la iglesia. Gracias, no hable porque no se escucha. Bueno, la pregunta que voy a hacer es, al principio la iba a hacer porque por lo que Víctor preguntó. Ministro, cuando Jesús muere en la cruz, está muriendo en la cruz, hay dos expresiones. Una es, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La otra es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué fue lo que lo abandonó a él y qué espíritu fue el que le entregó a Dios? Ya te lo digo. Ya te voy a responder. Lo que quiero es, antes que como ya se nos venció el tiempo. Ok. Repíteme la pregunta. Dos expresiones cuando Jesús está en la cruz. Una, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién me ha abandonado? ¿Quién era el Padre? el espíritu. El Espíritu. ¿Qué pasó cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Fui enseñado que el espíritu se aparta por causa de que recibió los pecados de la humanidad. Exactamente. El espíritu de Dios se aparta. Se apartó Lo abandonó. a los pecados ahí. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y después, ¿qué dice? En mis manos entrego mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te acuerdas que en Hebreos dice? Lloró con lágrimas diciendo que la muerte no se apoderara de él todo el tiempo, que resucitara a los 3 días. En Hebreos 2 está escrito. Exactamente. Eso es lo que él te quería. Señor, acuérdate que me tiene que resucitar. Porque la victoria total era con la resurrección. Porque la resurrección era lo que iba a decir, hay un espíritu vivificante que le va a dar vida a todo el que crea en él. ¿Qué clase de vida va a dar? La vida eterna, la vida misma de Dios. Entonces él que conocía a lo que vino, entonces le dijo, Señor, mis manos entrego mi espíritu. Necesito resucitar. Y ese recordar, me imagino que la carne, el temor que sentía. Pero por supuesto. Por supuesto. No, es que de todas maneras, en un momento él era un hombre. ¿Ah? Yo me asusto, no sé ustedes, pero yo me asusto con cosas. Es más, yo estoy asustado. Estoy asustado con él. Usted dijo al principio que cuando María concibió, lo que entró en María, la vida, fue el verbo. El verbo. ¿No fue el verbo lo que se hizo carne? Sí, correcto. ¿Tú lo has leído? Lo he leído. ¿Lo crees? Claro. No dudes. El verbo, güey. No te digo por eso, porque tú dices, ¿qué fue lo que entró el verbo? Pero si el que se hizo carne fue el verbo. Sí, lo que ocurre es que, como he leído algunas cosas de la Biblia y encuentro muchas distorsiones. Pero ¿para qué te pones tú a perder tiempo en distorsiones? No, porque son importantes. Importantes las distorsiones. No, porque la distorsión claramente Te distorsiona. la trampa que hay. Exacto. Y es importante porque puedo enseñarle a otro que hay una trampa. Pero para tú enseñarle a otro tienes que estar seguro. Lo que te va a dar la seguridad a ti es las palabras que guardes. Es decir, yo no me ocupo de ver lo que están predicando por allá. Yo lo que veo es que cuando yo hablo, siempre salen personas hablando y yo tengo que responderle. ¿Verdad? Qué bueno sería que cada vez que yo escriba, cada uno de ustedes siquiera pusiera amén. Como para que vean que hay personas de esta congregación, ¿verdad? Lo menos que usted podía hacer, amén. O de pronto, oye, voy a escribir esto porque yo aprendí esto, lo voy a escribir en este respecto.
Pero nosotros en este momento estamos, a ver, estamos como ejército derrotado, que todo el mundo corre para allá, para acá, porque ya nos vencieron. Así estamos nosotros en este momento. ¿Puede decir entonces claramente que lo que resucitó fue el verbo? Claro, claro. Y cuando él dijo, Padre, en mis manos te entrego mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del verbo. Sí, porque por eso era importante que usted me aclarara eso. No es que yo estoy dispuesto está pensando en otro espíritu, el espíritu que fue creado a imagen y semejanza mío, se lo inculcaron a Jesús. Eso es otra cosa, pero que tú me digas, no, que para que el otro, lo que el otro dice, para que tú vas a perder tiempo escuchando. Bueno, eso fue lo que yo oí, no sé si los hermanos oyeron lo mismo. Yo no escucho otras cosas por ahí, porque es mucha basura. Qué bueno que tú dijiste la otra vez, yo predicaba aquí, tú dijiste que eso fue, estos días dijiste, no, yo predicaba barbaridades. No, mucha barbaridad. Mira, o abran las Biblias o la síntesis, yo no sé, en ese lavamiento de pies. En Juan 13, Juan 13. Javier, tú eres una persona que me ves todos los días, me ves en lo que yo estoy trabajando, me ves haciendo y dándote consejos. Y ya tú eres el que más tiempo llevas conmigo, llevas más tiempo incluso que Ángel. Y nosotros también. Que todos. Por eso lleva más tiempo que Ángel. Y yo te dije la otra vez, Javier, yo no quiero que todo el tiempo tú estés haciendo diligencia, asoleándote. Yo quiero que ya tú estés en otro nivel. Pero no veo que estás haciendo nada para subir de nivel. A mí me da sentimiento ver que tú, para que te quede algo, te la tiras a pie, para que te quede la plata del bus que te dieron, te la tiras a pie de aquí hasta allá, hasta acá. Y lo bueno del sol es que no te va a dar calambre por todos estos tiempos, porque tienes buena vitamina D. Pero, ¿cuánto tiempo, Javier? Y yo con todos les digo lo mismo. Pri, todos los días la misma lucha. Estamos recibiendo dinero por obras. ¿Cuáles obras? Las obras de nuestro trabajo. Pero no estamos recibiendo el dinero por la fe que necesitamos recibir. Todavía que nos está yendo mejor. Sí, el negocio está bien. Pero eso no es lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti es la multiplicación de la semilla que tú siembras, que es lo que necesitas creer. Y si tú no te lavas, no lo vas a creer nunca. Si no vas a estar más desesperado por tu trabajo. Nunca pienses que es que yo quiero, el pastor quiere que yo me quede sin trabajo. No, yo quiero que tú comiences a recibir, no solamente que haces la obra de fe, sino que creas en esa obra de fe que estás haciendo. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a ustedes. Y sin lavamiento no lo van a hacer. Que tú desde que te levantes, mi Dios me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo estoy participando en la predicación del Evangelio. Padre, te ruego, súpleme lo que me falta. Señor, y que llegue un momento que tú digas, ya no voy a regar. Señor, confieso que en este día, ¿verdad? Cuando ya tú estás seguro, hay una confesión. Pero no vas, como nos enseñaron a nosotros, confiesa, declara. ¿Cómo vas a declarar y vas a confesar algo que no has creído? Por favor. Yo quiero verlo a ustedes mucho mejor. Lo mismo, lo mismo. Versículo 12. Así que después que Jesús les lavó los pies, volvió a la mesa y les preguntó, ¿ustedes saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro, Señor, maestro, ¿quiere comer? Señor, ¿quiere que vayamos? Y dicen bien, porque yo soy maestro y soy Señor. Pues, si yo, el Señor y el maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros.
Él esto nos lo dijo a nosotros. No nos lo dijo a nosotros, pero quedó la enseñanza para nosotros. ¿Qué es el lavamiento de pies? El sexto paso del ejercicio para la piedad. El ejercicio de la piedad, me congrego, oigo atentamente, guardo las palabras de Dios en mi corazón mediante la lectura, oro, medito. Sexto paso, comunión. ¿Qué es la comunión? Con el agua que me lavaron el domingo, yo vengo hoy a lavarle los pies al hermano Víctor, al hermano tal, el hermano Jorge. El hermano Jorge dice, voy a lavarme los pies, voy a lavarle los pies a Ana, a Felicidad, porque no tienen claridad sobre esto. Ese es el lavamiento. Que con el agua que fuimos bautizados, lavados el domingo, hoy, todo esto aquí sea un hablar constante, esto sea una delicia. Oído, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Saben por qué? Les he dado el ejemplo. Para que así como yo lo he hecho, ustedes lo hagan también. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo al que le decimos, Señor, Señor, te ruego, te suplico? Pero ¿por qué me dices Señor si yo te mando a que te laves los pies y no lo haces ni el intento? Y yo no los estoy regañando a ustedes. Yo estoy tratando de que se den cuenta de que hay una contrafuerza de ustedes contra ustedes mismos. No voy a querer yo que el que menos de ustedes mensualmente se gane 50 millones. Como si fueras un congresista. 50 millones. No voy a querer yo que tú te ganes 50 millones. Claro que quiero. Si hay 20 que se ganan 50 millones, el diezmo de cada uno son 5 millones que vamos a estar pariendo nosotros por un proyector. Tendremos un lugar digno de la palabra que Dios nos ha dado. Pero no queremos hacer las cosas. A esta señora yo le ruego, la llamo, le escribo, le ruego, felicidad, participa. Queremos salir. Yo quiero que ella viva bien, que esté mejor. Esta es una mujer que ha tirado pulmón lavando allá y ahora lavando aquí. ¿Ah? Duerme sola allí con las cucarachas, las salamanquejas. ¿Ah? Oye, y yo quiero verla mejor. Quiero ver mejor a Jorge, quiero ver mejor a cada uno de ustedes. Acabo de hablar con Javier. Quiero verlos mejor, sonrientes, alegres, regocijados. ¿Ah? Ahora miren esto, lo que es no tener una buena comunión. Fíjate, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ya Junior debe ir perdiendo. Hoy juega Junior, Víctor. Mira lo que dice Juan. Le eché un chistecito. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del que venimos hablando, del Señor. Y ese mismo mensaje se lo anunciamos a ustedes. ¿Qué es lo que hemos oído? Dios es luz. ¿Hay alguna tiniebla en Dios? Ninguna. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas. Ando en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Que es una mentira que yo tengo comunión con Dios, porque si tuviera comunión con Dios, ¿qué es tener comunión con Dios? Ahora mismo ustedes tienen comunión con Dios, porque están oyendo. El domingo tienen comunión con Dios, porque están oyendo. Cuando usted va y lee, usted tiene comunión con Dios. Cuando usted ora, usted tiene comunión con Dios. Cuando usted medita,
tienes comunión con Dios. Cuando en la comunión tú oyes y tú hablas, tienes comunión con Dios. Cuando le enseñas a otro lo que Dios te enseña, no solamente tienes comunión con Dios, estás hablando como Dios a otras personas. Entonces, si tienes comunión con Dios, si dices que tienes comunión con Dios y no sabes participar en la comunión, en el lavamiento de pies, no tienes comunión con Dios. Mejor no digas que tienes comunión con Dios. Y además no practicas la verdad. Pero, oído, si andas en luz, como Dios está en luz, ¿cuál es el resultado de andar en luz? No. ¿Cuál es el resultado? Tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, si no hay comunión ni siquiera por el chat. Hoy me alegré cuando me dijo Mariluz que oyó un audio que puse yo ahí en el chat del ministerio. Yo lo que hablo, lo que escribo ahí, es tratando de que ustedes absorban. Y es lo que ustedes necesitan. Y yo los necesito también a ustedes. Si andamos en luz como Dios está en luz, o si tenemos comunión con Dios, andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. El no tener comunión entre nosotros es un claro indicativo de que no tenemos comunión con Dios. Porque si usted tiene comunión con Dios, usted ha leído, usted ha orado, usted ha meditado, usted oyó con atención. Voy a hablar. Pastor, voy a ver si de pronto entendí. O pastor, quiero preguntarle esto. Porque igual, venimos aquí y de pronto salimos como que igual. Y entonces, el peligro, oído, el peligro o lo más grave de esto, de no tener comunión los unos con los otros, es que la sangre que derramó Jesucristo para limpiarte los pecados, dice, ¿no limpio? No puedo limpiar el pecado. ¿Por qué no limpio el pecado? No tienen comunión los unos con los otros. ¿Por qué no tienen comunión los unos con los otros? No tienen comunión con Dios. Dice la sangre, ¿qué voy a limpiar ahí? ¿Sí ustedes entienden lo que está escrito? ¿Sí? ¿Quieres tú decirle a Dios, Señor, perdóname por tal pecado, que la sangre de tu Hijo me limpie de todo pecado? Dice Dios, este man está loco. Mi sangre va a limpiar solamente a los que tienen comunión conmigo y tienen comunión los unos con los otros. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Y fíjate, ¿qué estoy haciendo yo? Cada vez que usted anuncia mi ofrenda, mi diezmo fueron tanto, ahí mismo yo le respondo una oración, que no que nada escrito, mi oración que sale en ese momento. Lo que Dios quiere hablarte a ti, porque no es nada que... Yo quiero que ustedes tengan claridad de que lo que tú das no es lo que te hace justo. Lo que te hace justo es cuando tú crees en el resultado de lo que tú das. La justicia es por fe en lo que tú das. El dar es una obra, pero para poder recibir la obra que tú hiciste, tú tienes que creer en esa obra. El resultado del testimonio de Dios en esa persona. Creer en lo que Dios dice. Creer que si tú participas en la predicación del Evangelio, Dios te va a suplir todo lo que te falta. Pero para poder creer eso, tú tienes que leerlo, hasta guardarlo en el corazón. Cuando esté guardado en el corazón, tú estás orinando, mi Dios me suplirá todo lo que me falta.
Cambias de posición y te sientas, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Vas conduciendo, vas caminando, mi Dios me suplirá. Estás cortando el pantalón, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Vas conduciendo, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Hasta que quedes tú convencido, no creas que tú estás convenciendo a Dios. No, las leyes están hechas allí, esperando que tú las cumplas. Porque las leyes están hechas para favorecerte si las cumples. Si no las cumples, las leyes se vuelven enemigas tuyas.